Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y vamos a empezar el primero de una serie de vídeos que le quiero dedicar a toda la etapa de Superior Spider-Man. Y es que no sabía si hacer un vídeo entero, pero quizá quede demasiado largo, entonces lo voy a repartir en un total de 6 vídeos. 6 vídeos porque son 6 tomos, y es que Panini nos ha recopilado ahora en tapa dura en el formato de Marvel Saga todo lo que es esta etapa, todo lo que es Superior Spider-Man de Dan Slott. Etapa que va desde el tomo 39 hasta el 44, como digo, de la serie de Marvel Saga de Spider-Man. Con estos 6 volúmenes tendríais de forma íntegra todo lo que es Superior Spider-Man. Historia que se puede leer de forma autocontenida o sin necesidad de haber leído nada más. Y bueno, en este vídeo no vamos a hacerle una reseña al uso, porque para eso ya tenéis vídeos de forma individual de cada uno de los arcos argumentales o de los tomos en el canal. En este vídeo lo que vamos a hacer es una reflexión, un análisis, un poquito de aprendizaje de la historia del universo Marvel, tanto para vosotros como para mí mismo, y vamos a charlar de lo que ha sido, o de lo que es para mí, una de las mejores historias de Spider-Man jamás creadas, por lo menos en la etapa moderna, en el siglo XXI, de este personaje. Dan Slott aquí, para mí, hizo algo muy bueno. Aportó frescura, ingenio y lanzó un desarrollo muy interesante. Desarrollo que quiero compartir con vosotros, y es que este tipo de vídeos ya se han empezado a hacer aquí en el canal, ¿no? Hemos hecho algunos cuantos, sobre todo de las etapas de Marvel Knight, pero ahora vamos con uno más. Va a ser una serie de vídeos, como digo, un total de 6, pero empezaremos con el primero hoy. El primero corresponde al primer tomo, titulado Mi peor enemigo, donde teníamos a Dan Slott al guión, por supuesto, y luego entraban de dibujantes Ryan Stigman y Giuseppe Camuncoli. En este primer tomo, en este primer arco argumental, se producía el comienzo de una nueva era para el trepamuros. Y vamos a ponernos en un contexto histórico. Tenemos que trasladarnos hasta el año 2013. El universo Marvel que conocemos fue puesto totalmente del revés. ¿Por qué? Porque entraba la que hoy día ya conocemos muy bien, la Marvel Now. Ese momento editorial, ese cambio editorial, donde los equipos creativos de toda la serie empezaron a cambiar, dando lugar a propuestas pues muy sugerentes, como por ejemplo la Patrulla X y los Guardianes de la Galaxia, que pasaron a formar parte o a manos de Brian Michael Bendis. Los Vengadores de Jonathan Hickman, Thor, Dios del Trueno de Jason Aaron, o el Capitán América, que se puso a disposición de Rick Remender. Solo hubo un guionista a quien el director editorial del momento, Axel Alonso, permitió permanecer en su puesto. Se trataba, ni más ni menos, que de Dan Slott, quien continuaría narrando las aventuras de Spider-Man, tal y como ya venía haciendo durante años, aunque se trataba de un Spider-Man diferente al que el mundo había conocido hasta entonces. Se trataba, ni más ni menos, que de un Spider-Man superior. Y ese era el título precisamente de este nuevo momento, de esta nueva etapa editorial de Spider-Man, de esta nueva serie, Superior Spider-Man. La continuidad del autor de Dan Slott estaba asegurada, pero era probablemente lo único que no cambiaría, y tampoco se trataba exactamente del Dan Slott de siempre. De hecho, el propio guionista grabó un divertido vídeo antes de todo este movimiento, antes de lanzarse el primer número de la serie de Spider-Man, en el que, bueno, decía que no iba a ser el tipo simpático y bonachón que hubiera escrito la miniserie de Spider-Man y la Antorcha Humana, ni tampoco el desternillante y juguetón editor, bueno, el guionista que ya hizo la serie de Hulka, sino que ahora se volvía un ser capaz de ofrecer relatos estremecedores, ofrecer relatos más serios, capaz de erizarte el pelo, capaz de darte una trama más adulta, más seria, quizá por momentos escalofriante. Una lectura que a ti como lector te daba inquietudes, te hacía plantearte preguntas y generarte dudas sobre lo que iba a pasar. Y bueno, ponía este vídeo antes, como digo, de iniciarse todo, y ya pues la semilla estaba plantada. Solo había que ver cómo empezaba a crecer y a ver qué frutos daba. Pues con todo esto, Slott se proclamaba un autor distinto y desafiante, a la vez que también teníamos a un Spider-Man distinto y desafiante. Peter Parker salía y entraba el Doctor Octopus. Esto se vio en el número 700 de la serie de Amazing Spider-Man, un cómic que generó muchísimo impacto y que cuando se inició el número 1 de la serie Superior Spider-Man todavía resonaba bastante este número, porque generó dos bandos, por así decirlo. Gente que estaba total y absolutamente en contra, incluso llegaron a lanzarse hacia la propia editorial en avalancha pidiendo explicaciones de qué era lo que había pasado,
gente que le daba igual, que estaba neutral, bueno, a ver qué me ofrece aquí, y por supuesto el otro bando, que era gente que sí le gustó esto, que sí querían un cambio, que venga con todo para adelante, y a ver qué era lo que nos ofrecía aquí Dan Slott y este Superior Spider-Man. Pues bueno, lo último que les gustaba a esa gente malhumorada era que Peter Parker hubiera muerto, sobre todo, ¿no? Era la gran duda. Pero bueno, como digo, era una duda, porque este Superior Spider-Man dio lugar a muchas incógnitas. De hecho, dio lugar a más incógnitas que cualquier otro título de toda esta iniciativa. Porque repasando un poquito, bueno, la Patrulla X traía de vuelta a la Patrulla X original del pasado al presente, ¿vale? Los Guardianes de la Galaxia tenían ahora a Iron Man por ahí flotando y traían a Ángela, un personaje que salía en Spawn. Los Vengadores de Hitman no sabían por dónde iban a ir hasta que no avanzase la cosa, porque Hitman es el arquitecto que va poniendo ladrillo a ladrillo calmadamente. Y el Capitán América de Remender se salió un poquito de todo y nos contaba una historia atrapado en otra dimensión al principio. Y Thor era espectacular, no había problema. Pero aquí sí, aquí había muchas incógnitas y las grandes preguntas eran: ¿cómo funcionaría Otto Octopus bajo la piel de Peter Parker? Y lograría engañar a viejas novias, a familiares, a amigos, a enemigos o incluso a aliados, porque ahora Spider-Man era miembro de los Vengadores. Pues todo esto estaba bien, pero la gran pregunta era si de verdad el auténtico Spider-Man estaba realmente muerto o no. En esta época, 2013, hay que decir que las muertes tampoco eran el cachondeo que son hoy día, pero tampoco eran lo más serio del mundo. Así que es posible que pudiera existir esa duda razonable sobre si realmente estaba muerto o no Peter Parker, si iba a ser una muerte duradera, si iba a generar repercusión o si era un truco editorial para vender más. Pero ahí surgió el tema. Slott procuró que buena parte de esos temas, y en definitiva los mecanismos que harían funcionar al cómic, quedasen bastante bien explicados, aunque fuera mínimamente o de forma superficial, en el primer número. Ya no en el primer arco, no, en el primer número, en la primera grapa de todo esto, ya se empezaron a dejar claras las cositas. Por lo menos a saber cómo iba a funcionar o en qué consistía el statu quo nuevo de esta serie. Las 20 primeras páginas de este primer episodio sirvieron como una exposición de lo que sería el Spider-Man superior. Y con eso Slott y su editor Stephen Walker pues cumplieron y contentaron un poquito al fandom, por lo menos acallando bastante dudas y resolviendo esas incógnitas e inquietudes. Pues bien, seguimos un poquito más, y es que, conocedor en profundidad de la historia del trepamuros, así se autodefinía el propio Dan Slott, era un fan empedernido, pues quiso hacer algo que prácticamente nunca hemos visto en el cómic de Spider-Man, salvo una vez. La única vez que se me viene a la mente es la historia de la última cacería de Kraven, donde sí, Peter Parker moría, pero ahí teníamos una historia que podemos catalogarla en parte como una muerte metafórica, una historia llena de metáfora, de sentimiento, casi narrada poéticamente, con un trasfondo de moraleja. Pero aquí no, aquí lo que tenemos es una muerte literal, una muerte que supone una victoria para un gran villano, que supone el reinicio de toda una etapa y que afectaba no solo a la serie, sino también al lector que estaba viendo todo esto. Y quería recrear un poquito esa sensación que se vivió con la última cacería de Kraven, en la que el villano también acababa con Spider-Man para acto seguido hacerse pasar por él. O mejor dicho, que Kraven, o lo que Kraven entendía que era hacerse pasar por Spider-Man, ¿no? Y aquí teníamos eso. Otto Octavius sacaba de la ecuación a Peter Parker, había conseguido la mayor victoria de su vida sobre su enemigo, pero no solo lo había sacado del tablero de juego, sino que había tomado el control de su cuerpo y ha sustituido la mente de Peter Parker por la suya. Esto es un pasito más en ese trasfondo que veíamos en la última cacería de Kraven, porque como digo, en la última cacería de Kraven lo que tenemos es simplemente Kraven, un poco enloquecido, tomando posesión del traje de Spider-Man y haciéndose pasar por lo que él cree que es ser Spider-Man. Pero aquí tenemos un paso más, que es la mente dentro del cuerpo. Pero Otto aquí no se transforma en Peter, sino que vemos lo que Otto piensa que es ser Peter Parker, que es algo totalmente diferente a convertirse de verdad en esa figura.
Aquí lo que tenemos básicamente son un científico obsesionado, bueno, obsesionado a niveles descomunales, súper obsesionado por el control absoluto, carente de la menor empatía social, que cree que es el mejor en todos los campos del conocimiento y que no tiene problema en demostrarlo. De hecho, él quiere demostrarlo. Le da igual quién esté alrededor, le da igual quién ofenda, quién afecte y cómo afecte. Él es el mejor y lo va a decir. Pero es verdad que aquí los lectores ya empezaron a decir, madre mía, este tío es súper repelente, no me está gustando el carácter. Porque no era Otto Octavius, pero tampoco era Peter Parker. Era una cosa muy rara, era una cosa que se sentía al principio, para muchos, como forzada. Y la cosa ya terminó de romper de una forma brutal, de una forma para decir ya vamos a odiar de todo a este señor, que es en el momento en el que interactúa con Mary Jane. Porque ahí se gana el título de capullino total. El mayor cretino del cómic acaba de nacer. ¿Por qué? Porque Mary Jane es una figura intocable. Mary Jane es una de las mujeres más importantes de Peter Parker y me atrevo a decir hasta que de la historia de Marvel. Junto con Gwen Stacy es que poco se puede decir mal de estas mujeres. Y aquí la forma que es brutal, la forma de trato, la forma de actuar, la forma de pensar para con ella, de verdad, es asombroso cómo Dan Slott se atrevía a hacer esto. Pero sin embargo, aunque sus dotes como Peter Parker dejaban mucho que desear, teníamos el otro papel, el lado superheroico. Y ojo, porque aquí parecía que de verdad iba a triunfar de maneras que ninguno jamás podríamos haber imaginado, con una eficacia indudable. Parecía, de verdad, que Otto Octavius nos estaba demostrando que sería capaz de ser un Spider-Man superior, una versión mejorada y superior de Spider-Man. En este aspecto, Slott nos demostraba que seguía siendo ese fanático que pretendía revisar la historia de Spider-Man dándole un nuevo enfoque, pero manteniendo esa esencia natural superheroica del mismo. De hecho, además, recuperaba personajes olvidados, los adaptaba, reinventaba un poquito también incluso la formación de los 6 siniestros. Había que tener mucha seguridad sobre lo que se estaba haciendo para reivindicar pues este nuevo statu quo, esta nueva formación, esta nueva estrategia de creación en la línea de Spider-Man. Y bueno, ya teníamos todo armado, ya teníamos todo hecho, no hay rastro de sorpresa alguna, se había mostrado en las 2 páginas finales ya del primer número, teníamos todas las cartas sobre la mesa, Dan Slott había vendido todo el pescado ya y había que disfrutar. Esas 2 páginas no voy a decir de qué van ni qué es lo que pasa ni nada para no spoilearos. Este vídeo consiste en que descubramos cositas, pero si queréis leer el cómic os dejo la sorpresa, la aventura para vosotros. Pero bueno, es verdad que aquí con esto voy a despedirme ya. Tenemos una de las mejores historias jamás contadas a lo largo del siglo XXI para mí. Es un arco argumental tremendo, toda la etapa de Superior Spider-Man. Y lo más interesante no es que se hayan cambiado los cuerpos, que la mente de Octopus esté en el cuerpo de Parker, saber si Parker había muerto o no. No, lo más interesante, lo que hacía en especial esta serie, bajo mi punto de vista, es descubrir qué significa en realidad ser Peter Parker. Porque aquí vemos el aprendizaje de Otto Octavius para ser Peter Parker. Descubrimos ese gran dicho de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad desde la perspectiva de otra persona. Por primera vez, esa responsabilidad recae no sobre los hombros de Peter Parker, sino sobre los de Otto Octavius intentando ser verdaderamente Peter Parker. Descubrimos por qué Peter Parker lleva toda la vida haciendo lo que hace. Y quizá entendamos un poquito mejor la esencia de los cómics de Spider-Man. Y este punto además es buenísimo para luego tener esa inquietud como lector y retroceder en las etapas más clásicas. Por eso, aquí lo voy a dejar en este primer arco, en este primer vídeo de esta saga, que espero que os haga ilusión y os guste. Y con este número me voy a despedir. Una historia maravillosa, brutal y absolutamente imprescindible si te gusta Spider-Man. Nada más, espero que el segundo vídeo llegue lo más pronto posible. Apoyad este tipo de vídeos con un like fuerte, compartid el vídeo y dejadme todo tipo de comentarios. Vamos a debatir sobre esto, vamos a empezar a dialogar, porque este tipo de vídeo me gusta mucho, pero también me lleva más tiempo. Así que nada, si queréis que siga, pues hacedmelo saber, dejádmelo en comentarios. Nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.